Pues ahora sí, vamos al tema de hoy. Hoy vamos a continuar con Romanos, capítulo 14, la segunda parte. Vamos a terminar el capítulo 14. Hoy vamos a ver del versículo 13 al 23. El título de este tema es Siguiendo la paz y la mutua edificación. ¿Okay? Recordando lo que veíamos un poquito la semana pasada, veíamos acerca de Pablo empezó este capítulo hablando de diferencias entre los hermanos y decía que tú y yo debemos recibir a los hermanos, a cualquier hermano, pero no para contender, sino recíbelo en amor. Porque hay algunos, veíamos que en ese tiempo platicábamos, solo para darte el contexto, platicábamos que cuando la iglesia de Roma fue fundada, la mayoría de las personas que fundaron o que estuvieron, los integrantes de esa iglesia eran gentiles. Los gentiles no practicaban ciertas costumbres que practicaban los judíos. Los judíos, acuérdate que habían sido expulsados de Roma y obviamente cuando la iglesia de Roma fue fundada, se fundó con puros gentiles, en su mayoría griegos. 5 años después, cuando los judíos regresan a Roma, ya se encuentran con una iglesia en Roma, ya constituida principalmente por gentiles, y se dan cuenta que estos gentiles no participaban de varias fiestas que los judíos practicaban, sobre todo el Shabbat, por ejemplo, no practicaban la circuncisión y aparte comían de otras comidas diferentes que los judíos no comían, ¿no? Para los judíos, ahorita vamos a ver a detalle un poco. Para los judíos había alimentos que consideraban prohibidos, que consideraban inmundos y no los comían. Y cuando los judíos llegan a esta iglesia y se dan cuenta que ya no se practica eso y que ellos comen, empezó a haber este conflicto. Y Pablo comienza hablando acerca de este conflicto y les comienza diciendo, si tú no comes, no juzgues al que come. Y si tú sí comes, no menosprecies al que no comes. Y hablamos de estas dos palabras, una juzgar y otra menospreciar, porque Dios lo ha recibido y la razón principal es Dios nos ha recibido a cada uno. Así que si alguien come o no come, eso es lo de menos. Dios nos ha recibido y no debemos ni juzgarnos ni menospreciarnos los unos a los otros. Hablamos también que de lo que está hablando Pablo son de cosas no esenciales, porque hay cosas esenciales que la Biblia nos enseña. ¿Y qué son las cosas esenciales o cuáles cosas pudieran ser esenciales? Principalmente el Evangelio. Y la Biblia nos enseña que si alguien nos predica un evangelio diferente al que ha sido escrito, lo rechacemos, ¿no? Dice el tal sea anatema, y esta palabra anatema es recházalo, no lo recibas. Un evangelio diferente, no lo recibas. Eso es una cosa esencial, porque estamos hablando del evangelio, ¿ok? Pero hay cosas en la Biblia que son cosas no esenciales. Por ejemplo, la comida que estábamos viendo en este tema no es algo esencial. Entonces, si alguien come o no come de tal cosa, no son cosas esenciales. Ojo, también, no está hablando de pecado, está hablando de cosas no esenciales. No está hablando de tolerar un pecado y de ser pacientes con los hermanos con un pecado, porque también la Biblia nos enseña que cuando alguien peca, en primera instancia nos anima a poderlo restaurar, a poderlo jalar, abrazar, restaurar. Pero si esa persona persiste en pecar, llega un momento donde la palabra de Dios es muy clara y nos dice, con el tal ni siquiera te juntes para que sea confrontado. Y son temas ya complicados, estamos hablando de un pecado en esa situación. Pero en este pasaje Pablo no está hablando de cosas esenciales como el Evangelio, ni tampoco de un pecado específico. Pablo está hablando de cosas no esenciales, ¿ok? Y el domingo pasado poníamos algunos ejemplos de cosas no esenciales, como por ejemplo ir al cine. Para algunos ir al cine puede ser que está bien, para otros ir al cine puede ser que no está bien.
Pero ir al cine o no ir al cine son cosas no esenciales, brother. Si alguien va al cine, está bien, y si alguien no va al cine, está bien. Hablábamos también, por ejemplo, de tomar vino. ¿Qué dice la Biblia acerca de tomar vino? ¿Está bien o no está bien? Entonces hablábamos de cosas que pueden ser esenciales, no esenciales, pero si tú dices, tomar una copa de vino me causa algún tipo de conflicto, no pasa nada si no lo tomas. Pero si tú dices tomar una copa de vino acompañada a lo mejor con un corte de carne, que es muy común para que lo puedas digerir mejor. Así que me gustaría leer todo el pasaje, los versículos que vamos a ver, para tener el contexto, y después vamos viendo verso por verso. Fíjate, dice así todo el pasaje. Así que ya no juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. ¿Ok? Hasta aquí es nuestro pasaje. Entonces, comienza diciendo, ya no juzguemos más los unos a los otros, sino decide no poner tropiezo ni ocasión de caer al hermano. Así que tú y yo podemos tener la libertad que Dios nos da para poder hacer o practicar ciertas cosas o no hacerlas. Pero algo que debemos considerar, que la Biblia nos pide considerar, es no poner tropiezo. Y el poner tropiezo es algo muy serio. Porque cuando tú y yo servimos de piedra de tropiezo, la Biblia nos enseña, de hecho, Jesús mismo habló acerca de esto. Ahí en Mateo capítulo 18, versículo 6, dice la Biblia, Jesús hablando, dice, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que cree en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello, que se atara una piedra de molino y se echase en el mar, ¿ok? Se hundiese en lo profundo del mar. Fíjate a qué grado el Señor Jesucristo menciona la consecuencia de alguien que puede poner tropiezo en la vida de otro. Por eso tú y yo debemos andar con cuidado, porque si yo tengo una libertad y para mí no es malo beber una copa de vino y lo hago delante de algún hermano que tiene esta debilidad o que para él sí es malo y a mí no me interesa y yo lo hago delante de él,
¿Puedo yo estar poniendo tropiezo en la vida de mi hermano? Puede ser que el hermano diga ya mejor ya no quiero ir, ya no me voy a congregar, o empiece a tomar una actitud o una acción diferente por causa mía. Porque yo digo, ¿yo por qué voy a dejar de tomar? Pues por él, bro. Pues ese es su problema de él. Él es débil en la fe, pues que él sea débil. Yo ya sé y la Biblia me enseña, y empiezas a dar tus argumentos, o podemos dar muchos argumentos, y podemos dejar de lado el corazón de nuestro hermano. Y esto no nada más se ve en nuestros hermanos en la iglesia, en cosas no esenciales, pero a veces también, por ejemplo, en nuestra casa, con nuestra familia, con tu esposo o con tu esposa o con tus hijos. A veces nosotros sostenemos opiniones, mi opinión, y mi opinión yo quiero que se haga, porque a veces no es una opinión, sino es algo que yo estoy convencido, y eso tiene que hacerse como yo lo digo, bro, de la manera en la que yo lo digo. Y a veces me cierro de tal manera que yo puedo llegar a ser tropiezo hasta para mi propia familia, tropiezo para mi esposa, tropiezo para mis hijos, tropiezo para mis padres, tropiezo incluso para mi familia que no conoce de Cristo. Debemos de tener cuidado con nuestra manera de caminar, con nuestra manera de comportarnos, porque podemos llegar a ser tropiezo. Y la Biblia nos enseña que cualquiera que sirva de tropiezo es mejor, le vendría mejor atarse una soga al cuello, amarrarla a una piedra, echarla al mar y aventarse y hundirse. Imagínate, la consecuencia para ti es mejor que te avientes y te ahogues, que lo que puede ocasionar una consecuencia de que tú y yo seamos tropiezo. Por lo tanto, no tomemos a la ligera estos comportamientos de nosotros. Quitemos de nosotros esas actitudes de que no nos interesa lo que los demás piensen. Ahora, déjame hacerte otro comentario. La Biblia habla acerca de el débil y el fuerte espiritualmente hablando, ¿ok? Déjame definir qué es el débil y qué es el fuerte, porque a veces cuando hablamos de una persona débil en la fe, nosotros podemos pensar que el débil pues es un debilucho. Pues es que este hermano es bien debilucho, y pues obviamente pues no, pero yo soy bien fuerte en la fe. Y la persona débil en la fe no es una persona débil de carácter. El débil en la fe que nos habla la palabra de Dios es una persona que no conoce a ciencia cierta lo que la Biblia dice. Por lo tanto, su conciencia lo hace no saber qué hacer. Como yo no sé si es bueno, porque no conozco lo que la Biblia dice, por ejemplo, acerca de tomar vino o no, entonces, como no lo conozco, hace que mi conciencia me diga, mejor no lo hago porque tal vez es pecado. Y a eso se le llama a alguien débil en la fe, alguien que no tiene el conocimiento completo, ¿ok? Tiene un conocimiento en parte. Alguien maduro en la fe es alguien que ya tuvo un caminar, que ya tuvo la oportunidad de exponerse a la palabra le pudo enseñar, y entonces ahora conoces, porque la palabra, te has expuesto a la palabra y conoces. El débil todavía no conoce, el maduro ya conoce. ¿Ok? Es como un joven en la adolescencia, ¿no? Un jovencito. Cuando son adolescentes, apenas están formando un criterio, todavía no conocen, no han tenido tanta experiencia, por eso dicen son inmaduros. No porque sean tontos, porque los jóvenes son súper inteligentes, así que no estamos hablando de inteligencia, sino de madurez. Y la madurez se va adquiriendo con el conocimiento. Cuando tú vas adquiriendo conocimiento, te vas volviendo más maduro, ¿ok? Y cuando entonces ya conoces, ya tienes cierta madurez, ya puedes tomar una decisión fundamentada en la palabra. Eso es lo que es un maduro en la fe y es lo que es un débil en la fe. Así que el débil no es alguien frágil. Porque comentábamos en la célula, por ejemplo, el caso del profeta Daniel. Tú recordarás que cuando Daniel fue secuestrado, era un adolescente. Y la Biblia dice que fue llevado cautivo a Babilonia y ahí lo tuvieron preso y lo querían obligar a comer lo que comían los gentiles, el pueblo de Babilonia. Y Daniel sabía que Dios le había mandado no comer de cierta comida específica y él se propuso en su corazón no contaminarse. Así que no era por falta de valor. Daniel era un hombre fuerte y firme.
Y a veces estas personas que son consideradas como débiles, que no tienen el conocimiento, no precisamente son débiles, como te digo, por ser frágiles, sino por no tener el conocimiento. Pero aunque no tengan el conocimiento, a veces son personas con convicciones más firmes que los que tienen conocimiento y que sabes. Porque a veces cuando tú sabes, y como decía Romanos capítulo 2, tú que dices que conoces la palabra, que eres maestro, instructor de los indoctos, etcétera, etcétera, y terminas haciendo lo mismo, bro. A veces el saber no nos da esa madurez. A veces las personas que parecen débiles, que no conocen, son las personas que tienen convicciones más firmes y que dicen, yo no voy a hacer esto. Y su convicción es más firme, bro, que alguien que parece aparentemente que es más maduro o que tiene un conocimiento, ¿ok? Entonces, solamente para que tengamos cuidado con este concepto de débil y con este concepto de maduro, porque a veces cuando nos creemos maduros, no somos maduros, sino somos más duros. Queremos sentirnos maduros y me vuelvo más duro y ahora ya soy más intransigente y ahora no, bro, esto no se puede ser y cómo es posible. Entonces, tengamos ese cuidado, porque con nuestra madurez pudiéramos hacer tropezar a algún hermano que aparentemente es débil, pero que como estamos viendo, a veces esos débiles tienen convicciones más firmes, ¿ok? Y ahora, versículo 14, de ahí de Romanos 14, dice Pablo, yo sé, porque él sabía, y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo. Fíjate qué frase, nada es inmundo en sí mismo. Pero el Señor les había dicho a su pueblo en un momento de cosas inmundas. De hecho, en Levítico capítulo 11, si tú estás anotando, anota esta cita, todo el capítulo 11 de Levítico y el capítulo 14 de Deuteronomio, si tú lo quieres ver en tu casa, nos habla acerca de algunos alimentos o de algunos animales que estaban prohibidos comer para el pueblo judío. El Señor les prohibió comer al pueblo judío cierto tipo de animales, ¿ok? Dentro de los animales que les prohibió comer, los animales tenían que tener dos características, ¿ok? Una de las características era que tuvieran una pezuña hendida. No sé si sepas lo que es una pezuña hendida, pero es la pezuña que tiene como en medio, como un huequito en medio, ¿no? Y que pareciera que el animal tiene como dos deditos, ¿ok? Esa es la pezuña hendida. Así que el Señor les dijo, tú vas a poder comer los animales que tengan esta pezuña así hendida, esos sí los puedes comer, pero aparte tienen que tener otra característica, tienen que ser rumiantes. ¿Qué es un animal rumiante? Es aquel que puede como que tragar su comida, guardarla en alguna parte de su cuerpo y después la vuelve a sacar y la vuelve a masticar y se la vuelve a comer. Es una característica específica de ciertos animales, ¿ok? Que lo pueden hacer y es maravilloso y es increíble, porque nosotros cuando tragamos, pues ya se fue, bro. Pero esos animales lo tragan, lo guardan y después tienen la capacidad de volverlo a sacar. Es como un espacio donde lo guardan, pero tienen la capacidad de volverlo a sacar y volvérselo a comer cuando ya lo requieren así y se lo comen, ¿ok? Y el Señor dice, hay animales que sí tienen una pezuña hendida, como por ejemplo el cerdo, pero no son rumiantes. Así que el cerdo no lo comas porque no cumple con estas dos características. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, el conejo es rumiante porque sí tiene la facultad de guardar su comida, pero no tiene pezuñas. Entonces tampoco lo comas. Tiene que cumplir con estas dos características. Y había animales, por ejemplo, te doy algunos ejemplos, por ejemplo, la vaca, la oveja, el cordero, o sea, que cumplían con estas dos características y eran los animales que ellos podían comer, ¿ok? Estaban permitidos que pudieran comer. De ahí que obviamente entonces, por ejemplo, el cerdo, ellos lo consideraban como un animal inmundo porque no cumplía con estas características y ellos decían, el Señor mandó que no comiéramos de él. Y tú y yo sabemos que hasta la fecha hay judíos que no comen este tipo de cosas porque estaba prohibido. Ahora,
Es importante que tú y yo podamos entender el porqué de esta razón. ¿Por qué crees que Dios les prohibió comer este tipo de animales? ¿Por qué crees que a Dios se le ocurrió y les dijo, no coman? Acuérdate que todo esto era una sombra de lo que había de venir, ¿ok? Y todas estas cosas servían de ejemplo para que después, cuando viniera Cristo, ellos pudieran entender en base a estos ejemplos que Dios les había puesto, todo lo que Cristo, la obra de Cristo que vino a hacer. Por eso cada una de estas cosas son parte de un ejemplo que Dios nos daba para poder entender la obra de Cristo. Más adelante, en Hechos capítulo 10, se va a contar una historia, te la voy a contar rápido, tú la puedes leer todo el capítulo 10 del libro de los Hechos en tu casa, pero a causa del tiempo, como no tenemos ya tanto tiempo, te voy a contar la historia muy rápido. Pedro, todos conocemos a Pedro, Simón Pedro, pues era un hombre rudo y fuerte, sin embargo tenía sus convicciones. Él era judío y él sabía que para los judíos no les era permitido juntarse con los gentiles. Los gentiles eran todos aquellos que no eran judíos, ¿no? Del pueblo que fuera. Ni siquiera podían ir a sus casas. Así que si tú tenías un amigo que eras judío y tenías un amigo que era gentil, tú no podías ir a su casa ni comer con él, ni pasar un tiempo con él. Estaba prohibido, porque los gentiles eran considerados como inmundos, ¿ok? De tal manera que para Pedro incluso compartir el evangelio, ir a su casa de alguien que era inmundo y compartir el evangelio con él, pues estaba como limitado, porque Pedro decía, es que eso es inmundo. Así que en esa ocasión, en Hechos capítulo 10, nos cuenta la Biblia una historia donde un hombre romano que era gentil, era un centurión. ¿Qué quiere decir la palabra centurión? Que era como un general de un ejército que tenía a su cargo 100 personas, 100 soldados. Por eso era centurión. Este centurión dice que era temeroso de Dios, y aunque no era judío, era temeroso de Dios. Así que un día dice que estaba este centurión en su casa y tuvo una visión, se apareció un ángel y el ángel le dijo, manda hasta Jope a traer a un hombre que se llama Simón Pedro. Manda a alguien por él y dile que venga y que te dé el mensaje que yo tengo para ti y para tu familia. Y el cuate pues se quedó sacado de onda y dijo, ok, entonces mandó traer a sus sirvientes y les dijo, tienen que ir a la tierra de Jope a llamar a un tal Simón Pedro y decirle que venga porque el Señor lo está mandando que venga para acá porque hay un mensaje que tiene para mí. Y entonces fueron sus sirvientes y dice que al otro día llegaron cerca de Jope, ya iban a llegar a donde estaba la casa, donde estaba Pedro, y en eso dice que Pedro subió a la azotea y estaba orando, estaba meditando en la palabra, y de repente empezó a sentir hambre, y dice que tuvo como un sueño, entró como en un éxtasis, y de repente tuvo una visión Pedro. Todavía no llegaban estas personas, pero ya estaban a punto de llegar, y Pedro ahí teniendo la visión en la azotea de su casa, y dice que en esta visión tuvo como un tipo mantel, un lienzo que descendía del cielo, agarrado de las 4 partes este lienzo, y en el cual venían muchos animales, incluyendo animales inmundos, porque la Biblia dice que venían animales de todo tipo, ¿ok? Y entonces empezó a bajar el lienzo, imagínate Pedro, pues comiendo, con hambre, ¿no? Ya tenía hambre y luego empieza a ver eso, pero dice que él oyó una voz que le dijo, mata y come. Y entonces Pedro pues dijo, Señor, pero esos animales son inmundos, son de los animales que tú nos prohibiste comer. ¿Cómo me dices que mate y coma si son inmundos? Y entonces el Señor le volvió a decir, mata y come, Pedro. ¿Por qué llamas inmundo a lo que yo he santificado? Y hasta ese momento, brother, desde Levítico y desde Deuteronomio y hasta el libro de los Hechos capítulo 10, tú y yo podemos comprender el por qué el Señor les había pedido no comer, porque obviamente lo que el Señor quería enseñar es que en un tiempo habíamos sido considerados los gentiles como inmundos, pero iba a llegar el momento cuando Cristo viniera y nos lavara con su sangre, que ahora ya no íbamos a ser inmundos, porque el Señor nos ha santificado a todos, ¿ok? Y el Señor le estaba explicando a Pedro, fíjate, lo había prohibido cientos, miles de años antes, para que después le pudiera explicar a Pedro y Pedro pudiera entender el porqué de esto. Y le dice, mata y come, bro, come.
pero son inmundos. No llames inmundo a lo que yo he santificado. Y entonces dice que ya se despierta de la visión Pedro, y en eso tocan a la puerta y lo estaban buscando, y dice que el Espíritu Santo le dice a Pedro: Pedro, van a tocar a la puerta ahorita y vienen por ti. Tienes que ir, bro. No te resistas, ve y comparte el Evangelio. Y entonces el cuate baja, y antes de que preguntaran por él, él dice: pues yo soy el que buscan, ya ni pregunten, vámonos. Y entonces van camino hacia donde estaba este centurión, llegan a su casa, entra Pedro a la casa de este centurión que era gentil, empieza a compartir el Evangelio, y dice la Biblia que no nada más este centurión, sino que toda su familia, muchos de los que estaban ahí, sus amigos, este centurión llamó a todo mundo y se llenó su casa, y todos escucharon del Evangelio. Obviamente todos eran gentiles, no eran judíos, y todos escucharon el Evangelio. Y Pedro, cuando empieza a compartirles el Evangelio, se sincera con ellos y les dice: como todos ustedes saben, como judío, yo no puedo estar con ustedes aquí porque lo tenemos prohibido. Pero el Señor me habló en una visión, y le empieza a contar acerca de toda esta visión que tuvo, y le dice: el Señor ahora quiere también salvarlos a todos ustedes. El Evangelio es para ustedes. Y dice que antes de que Pedro terminara de hablar, el Espíritu Santo vino sobre ellos, cayó sobre ellos, fueron llenos del Espíritu Santo, y todos se quedaron asombrados. Todos los hermanos judíos que iban con Pedro se quedaron asombrados de que el Espíritu Santo también cayera sobre los gentiles, y ellos también fueran salvos. ¿Ok? Entonces, ¿para qué había servido que el Señor le dijera en su momento en Levítico y en Deuteronomio que no comieran y que esos animales eran inmundos? Para enseñar que en un tiempo, brother, tú y yo como gentiles éramos considerados así, inmundos, pero cuando llegó Cristo, tú y yo fuimos santificados. Y ahora el Evangelio también es para ti y para mí. ¿Estamos de acuerdo? Ok, pero entonces ¿la comida será inmunda o no será inmunda? Si nos comemos un chicharroncito en salsa verde, ¿será inmundo o no, bro? ¿Qué pasará? Bueno, vamos a un pasaje en Marcos capítulo 7, para que Jesús mismo nos hable acerca de la comida. ¿Estamos de acuerdo? Te lo voy a leer rápido. Este sí te lo voy a leer, pero te lo voy a leer rápido y voy a hacer pocos comentarios para no llevarnos tanto tiempo. Marcos capítulo 7. Dice: se juntaron a Jesús los fariseos y algunos escribas. Fíjate, estos dos tipos de personas, fariseos y escribas, gente que se supone que conocía la palabra de Dios, la ley. ¿Ok? Se juntaron a Jesús, que había venido a Jerusalén, los cuales, viendo que algunos de los discípulos de Jesús comer con las manos inmundas, no dice que con las manos sucias, no estaban criticando que eran antihigiénicos, sino estaban criticando que eran inmundos. Porque para ellos, por ejemplo, comer ciertos animales eran inmundos, pero también, ahorita lo vamos a leer, cuando ellos, por ejemplo, saludaban a alguien que no era, ni lo saludaban, ¿no? Para empezar, a alguien que no fuera judío, no lo podías tocar porque te convertías en inmundo. Pero si de repente ibas a la tienda y el que en la tienda te atendía era un gentil y te daba la bolsa, y tú agarrabas la bolsa con las manos del gentil, pues tenías que llegar a tu casa y lavarte las manos, porque guácala, ya está inmundo. No que esté sucio, sino que era inmundo, se consideraba inmundo. ¿De dónde lo sacaron? ¿Quién sabe, bro? Eso se les ocurrió a ellos, porque ahorita lo vas a ver que la Biblia nunca les había dicho que hicieran estas cosas, pero ellos en su mente dijeron: no, este es inmundo, entonces si yo toco algo me va a contaminar y ya me vuelvo inmundo. ¿Ok? Y entonces dice que criticaban a los discípulos de Jesús por comer con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, aferrándose a la tradición, no se aferraban a la ley de Dios, no se aferraban a la Biblia, se aferraban a la tradición. Como hoy muchos viven en tradiciones de hombres y están bien aferrados a sus tradiciones. Aquí también se aferraban a la tradición, dicen: y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen, ¿no? Y otras muchas cosas. Dice: y si muchas veces no se lavan las manos, no comen, y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen, y muchas otras cosas que hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, también lavaban sus vasos, y los jarros, y los utensilios de metal, y los lechos, y lavaban todo, bro, para que no se fueran a contaminar o ser inmundos, todo lavaban. Y le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la
tradición, otra vez esta palabra, la tradición de los ancianos, sino que comen el pan con manos inmundas. Respondiendo él, les dijo: hipócritas. ¿Cómo les respondió Jesús? Hipócritas. Porque guardaban, no se querían convertir en inmundos, pero eran hipócritas, porque estaban más inmundos que otra cosa por sus actitudes, por su corazón oscuro. ¿Ok? Dice: bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, como si fuera escrito en la palabra, como si fuera una doctrina, enseñan ustedes mandamientos de hombre. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros, de los vasos de beber, y hacéis muchas otras cosas semejantes. Y aquí les voy a poner otro ejemplo de algo semejante que también hacían. Dice: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís: basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, es decir, cuando el hombre o la mujer iba a ayudar a su papá o a su mamá económicamente y se mochaba con una lana con sus papás, los fariseos y los escribas les decían: no, brother, no le lleves ese dinero a tus papás, déjalo aquí, tráenoslo a nosotros, aquí déjanos, y tú piensa que es tu ofrenda a Dios, ¿va? Y ya, en tu corazón tú dices: es mi ofrenda a Dios, y nos lo dejas aquí, y ya, no le ayudes a tus papás, y Dios no se va a enojar contigo. Pero el Señor Jesús estaba diciendo: ustedes son unos hipócritas, porque lo que hay en su corazón es que quieres la lana y impides que ellos cumplan con el mandamiento, invalidas el mandamiento que Dios había dado por tu tradición absurda. Pero eso sí eres hipócrita, porque eso sí te lavas las manos un chorro de veces para no contaminarte, y tu corazón está bien contaminadote con cosas de este mundo. ¿Ok? Y entonces dice: y no lo dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y hoy, ¿cuántas tradiciones nos han transmitido nuestros padres y nuestros abuelos que no son bíblicas y que estamos aferrados, bro? Ten cuidado con estar aferrado a una tradición que invalida los mandamientos de Dios, porque si en el tiempo de Jesús eso estaba pasando y los mismos intérpretes de la ley, que eran hombres que sabían, estaban metidos en eso, imagínate cuando no conocemos en qué tantas cosas podemos estar metidos, ¿no? Y luego dice: y llamando así a toda la multitud. Así que Jesús ahora va a llamar a toda la multitud para que escuchen, y fíjate qué les va a decir: oídme todos y entended. Nada, repite conmigo, nada. ¿Cuánto? Nada, bro. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Órale, nada. Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Entonces, nada hay en el hombre que entre al hombre que le pueda contaminar. Lo que le contamina es lo que sale. ¿Está claro? Bueno, pues los discípulos no les quedó tan claro, bro. Te voy a explicar por qué. Porque fíjate cómo dice, versículo 17. Cuando se alejó de la multitud, entró a la casa y le preguntaron los discípulos sobre esto que había dicho, ¿no? Y él les dijo: ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis? Y fíjate cómo les voy a explicar. ¿No entendieron ustedes? ¿No entendéis que todo lo de afuera que entra al hombre no le puede contaminar, porque no entra en su corazón, sino que en el vientre y sale a la letrina? Así que cualquier comida, animal o cualquier cosa que el hombre se coma, entra en el vientre y sale a la letrina, bro. No le puede contaminar. ¿No entiendes que no te puede contaminar? No puede contaminar. Otra vez se los explica. Dice, esto decía haciendo limpios todos. Repite conmigo, todos. ¿Cuántos? Todos, bro. Esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Todos los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres
salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades salen de dentro del corazón del hombre y contaminan al hombre. Así que, ¿qué es lo que te contamina o qué es lo que me contamina de verdad? Lo que sale de mi corazón, bro. No lo que te comes y te entra a la panza y de ahí se va la leche. Eso no te contamina, bro. Eso no tiene la capacidad de contaminarte. Eso tenía un objetivo, que ya lo vimos, ya platicamos cuál era el objetivo, ya no lo voy a volver a repetir, pero eso tenía un objetivo específico y ahora el Señor lo que te está diciendo, bro, mejor haz una cosa, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Mejor deja de estarte cuidando de cosas externas, de que si te contamina lo externo, y guarda lo interno, bro. Fíjate en tu corazón. Fíjate cuál es el motivo de tu corazón, porque como les decía, a veces nos creemos maduros y somos más duros. Y entonces el motivo de mi corazón para decirle al hermano que yo considero que es débil y estarle diciendo, brother, eso no es así, porque y lo hago tropezar. Y el Señor me está diciendo, brother, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, bro. Porque de tu corazón salen las insensateces, salen el juzgar a los demás, el menospreciar a los demás. Eso es lo que sale de tu corazón, bro. Eso cuídalo. Mejor de eso guárdate. No te estés guardando de venir el domingo a la iglesia y pensar que con eso ya cumpliste. No te estés guardando de que te vea el pastor o te vean los servidores, de que ya estás ahí y ya cumpliste, de cosas externas. Guarda tu corazón. No te estés cuidando de decirle al hermano, bro, ir al cine es pecado, no porque hoy esa película que fuiste a ver, bro, no sé por qué la fuiste a ver, eso es pecado. Cuando en tu corazón está inmundicia. Mejor sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Ok? Entonces, con esto estamos más que claros de que lo que contamina al hombre no es lo externo, es lo interno, bro. ¿Estamos de acuerdo? Pero algo muy rápido, porque para no tomarnos tanto tiempo. Pero ¿qué pasa con la comida que es ofrecida a los ídolos? ¿Esa sí la podemos comer o no? ¿Tú qué piensas, bro? ¿La comemos, no la comemos? Digo, aquí ya estamos hablando de que toda la comida, el Señor dijo, toda la comida es pura, ¿no? Es limpia, bro. No te va a hacer daño. Pero ¿qué pasa con algo que fue ofrecido a los ídolos? ¿Quieres que veamos qué dice la palabra rápido? Vamos. Primera de Corintios capítulo 8. Dice, Primera de Corintios capítulo 8. También lo vamos a leer muy rápido para no tomar tanto tiempo. Dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. Ahora tú y yo ya tenemos conocimiento, ¿verdad? De la comida y de todas estas cosas. Ya conocemos. Pero aguas, bro. El conocimiento envanece. Fíjate en qué contexto lo pone. Aguas, ya conoces, pero el conocimiento envanece. No te sientas el sabiondo y no a criticar, no, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Así que vamos a tener amor los unos con los otros, no juzguemos, no menospreciemos, amémonos los unos a los otros. Si llega un hermano que tú consideras débil, ámalo, bro. No lo juzgues, recíbelo, porque aprendimos la semana pasada que Dios lo ha recibido, ¿ok? Y también también te recibió a ti. Así que recibió a tu hermano, te recibió también a ti igualito. Entonces, amémonos los unos a los otros. Por eso tengamos cuidado. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Si alguno se imagina, porque nada más te imaginas que sabes algo, aún no sabe nada como debería de saberlo. Si tú piensas que sabes mucho, que tienes mucha Biblia y que me aprendí todos los versículos a memorizar y que no sé qué, y que a ver, pregúntame cuál quieres saber. A ver, el último, ¿no? Y yo te los digo ahorita todos. Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada, bro. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Así que no se trata de saber, sino se trata de amar. No se trata de cuánto sepas, de cuánto conozcas, porque el Satanás conoce la Biblia. Así que no se trata de saber, se trata de amar, porque con el amor se ha cumplido la ley. Con eso, bro. Lo importante es amar. Y me recuerda cuando Pablo precisamente a los corintios les dice,
si yo tuviera todo el conocimiento y entendiera todas las profecías y no tengo amor, ¿qué dice? Nada soy, bro. Pero es que tienes todo el conocimiento y sabes las profecías y que Apocalipsis y que quién sé qué, y que la profecía de Daniel capítulo 9 y que te sabes todo, bro, y wow, eres una eminencia y no tengo amor, nada soy. Dice, vengo a ser como metal que resuena, nada más así. Es decir, nada más hago puro ruido, bro. El metal que resuena nada más hace ruido. Nada estás haciendo ruido, no, que los versículos, pero no tienes amor, no eres nada. En el amor se resume todo. El que ama ha cumplido la ley. Para ti y para mí, a partir de hoy, bro, lo primero es mi hermano. Lo primero es amarle. Lo primero es no ponerle tropiezo. Lo primero es cuidar su corazón. Lo primero es protegerlo, a como dé lugar. Porque el Señor me ha dicho, hay de los que son tropiezo. Mejor te fuera que te ates una piedra, te avientes al mar, te hundas ahí, te va a ir mejor, bro. Y si el Señor me lo dice, pues yo lo tengo que tomar en cuenta y en consideración eso. Por lo tanto, hoy estamos entendiendo que lo más importante es el amor, no el conocer. Pero qué bueno que conozcamos. Nada más tengamos cuidado conforme vayamos madurando y creciendo en el conocimiento. No te vuelvas más maduro, no más duro, sino más maduro. ¿Ok? Tengamos cuidado nada más de eso. Y continúa diciendo entonces, acerca pues de las viandas, ahora sí, vamos a lo que habíamos dicho, la comida, que se sacrifican a los ídolos. No sabemos si es bueno o es malo, pero ahorita nos va a decir. Dice, sabemos que un ídolo nada es en el mundo. Repite conmigo, nada es. Perdón, no acostumbramos a repetir así, bro, pero a veces en este tipo de cosas, de situaciones, es bueno que tú y yo lo repitamos para que se nos quede grabado. Un ídolo nada es, bro. ¿O es algo? No es nada. No tenemos tanto tiempo, pero si tú lees Isaías capítulo 44, el Señor nos pone un ejemplo de un hombre que pues empieza a construir algunas cosas. Dice que va, corta un árbol, saca la madera y con esa madera pues hace una leña y pone fuego, prende el fuego y de repente de la misma leña que le sobró se le ocurre y dice voy a hacer una figurita y se pone a tallar una figura de un hombre. Y de repente lo pone ahí paradito y de repente se hinca ante ese hombre, se postra ante él y lo adora y le dice, eres mi Señor. Y sarcásticamente, aunque tú pienses que la Biblia a veces no es sarcástica, yo lo siento como un sarcasmo porque dice la Biblia, se hinca ante un pedazo de tronco y lo adora. Es un pedazo de tronco, bro. Y 5, está adorando un pedazo de tronco. O sea, ¿en la cabeza de quién se te ocurre postrarte ante un pedazo de tronco, un pedazo de yeso, una pintura, un papel? Es una locura. Pero a veces así son los hombres. Hacen sus ídolos y se hincan, pero es un pedazo de tronco. Y dice, con el mismo tronco que prendió el fuego, es el mismo tronco. Ya lo quemaste el tronco y el otro pedazo de tronco que te sobró, dice, este es el ídolo y este es tu Dios y este es el fuego y esto lo estás quemando y esto lo estás adorando, bro, es una locura, es un absurdo, ¿ok? Los ídolos entonces, dice aquí, nada son. Y si un ídolo no es nada, bro, porque si tú y yo reconocemos que un ídolo es, no, sí, un ídolo sí es, pero si tú y yo sabemos que el ídolo no es nada más que un pedazo de tronco, un pedazo de yeso, porque eso lo dice la palabra, y sabemos que el ídolo no es nada, si alguien le pone comida aquí y lo sacrifica a nada, a un pedazo de madera, ¿la comida se contaminó? ¿Cómo se va a contaminar si el ídolo no es nada? Obviamente, pues lo que nos está enseñando es no tengas en tu conciencia ese sentimiento de que pienses que es algo malo, porque para empezar, bro, el ídolo no es nada. Y teniendo este entendimiento, si el ídolo no es nada, bro, pues la comida lo pusiste ahí con nada y entonces pues cómetela, bro. No te va a pasar nada, ¿ok? Y continúa diciendo, dice, entonces, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios, pues aunque hay algunos que se llamen dioses con D minúscula,
sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. ¿Ok? Entonces, para nosotros los ídolos no existen. Es como el coco, no existe, bro. Así que ya no te preocupes de los ídolos. Los ídolos no son nada. Y si no son nada, entonces la comida que está ahí se lo ofrecieron a nada. Cómetela. ¿Ok? Y luego continúa diciendo, pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos, o sea, estás acostumbrado a que pues, es un ídolo, comen como lo sacrificado a los ídolos, o sea, te comes ya a fuerza y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la comida, la vianda, no nos hace más aceptos delante de Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos, pero mirad que esta vuestra libertad, es decir, tú y yo, ahora que ya sabemos que lo sacrificado a los ídolos no es nada, porque el ídolo no es nada, ten cuidado nada más en esto, dicen. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles, porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil, porque en Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecas. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Entonces, en otras palabras, brother, nos queda perfectamente bien claro que los ídolos no son nada, que la comida te cae en la panza y se va a la letrina y no te contamina. Mejor lo que te contamina es lo que está en tu corazón, sobre todo a casa guardada, mejor guarda tu corazón, eso ya nos quedó bien claro, pero que esta libertad, este conocimiento que hoy tú tienes, no venga a ser tropezadero para los demás. No, brother, porque como aprendimos el domingo que pues, lo sacrificado a los ídolos y ahora que ya se viene el Día de Muertos y entonces son los ídolos y no sé qué tanto y ponen en el altar y quién sabe qué tanto y la comida de ahí y entonces yo voy a comer y no me importa. Y entonces te ve otro hermano que para él, porque no tienes tu conocimiento, le ocasiona conflicto y lo haces tropezar, pero tú ya te sientes bien maduro. Y yo me voy a comer y órale, delante de todos y me voy a comer acá y todo. Y haces tropezar, ten cuidado, ¿no? Acuérdate que lo más importante es el amor. De nada sirve el conocimiento si no tengo amor, ¿ok? Porque con el amor se cumple toda la ley. Vamos a regresar a Romanos. Entonces, decía Pablo, ¿no? En el versículo 14, ya lo leímos, decía, yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, ya nos dimos cuenta que nada es inmundo, más para el que piensa que algo es inmundo, bueno, pues para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. ¿Y en qué debemos nosotros caminar? Conforme al amor. Acuérdate que estamos hablando ahorita del ejemplo de la comida, pero estamos hablando también de otras cosas no esenciales. Si por tu forma de pensar haces contristar a tu familia, ya no estás caminando en el amor. Si quieres obligar a tus hijos a tener ciertos comportamientos o ciertas conductas en tu casa y tú tienes que leer, digo, está muy bien que tú les enseñes a tener un devocional y a que lean la palabra, pero si a veces tú lo quieres obligar a ciertas cosas que no son esenciales porque en tu cabeza tú eres religioso y quieres obligarlos, ten cuidado porque más que ayudarles puedes estar siendo tropiezo. Por algunas ideas extrañas que podemos llegar a tener, a veces somos más de tropiezo que de bendición. Entonces ten cuidado con esto, ¿ok? Dice, pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. Así que no hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien. Y fíjate, en este contexto que estamos viendo de la comida, de que no comas, de que nada es inmundo, de que todo esto, viene un versículo, un pasaje que todos nos sabemos de memoria, que lo hemos estudiado mucho, que yo sé que te lo sabes. Y es interesante por qué viene en este contexto, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y viene exactamente en este contexto, porque lo que está hablando es, brother,
A veces actuamos como si el reino de Dios, hoy voy a llegar a salvarme por no comer. Eso no consiste el reino de Dios, bro. No me voy a salvar por sí comer. Tampoco consiste el reino. No por no beber. No consiste en eso el reino de Dios. No por beber. Tampoco consiste en eso el reino de Dios. El reino de Dios no consiste en cosas no esenciales. Al principio hablábamos que algo esencial es el Evangelio. Y en el Evangelio consiste el reino de Dios. ¿En qué consiste el reino de Dios? Justicia. ¿Qué quiere decir la justicia? Que yo era injusto, que yo era inmundo, que yo estaba alejado de Dios y Él vino a pagar el precio, derramó su sangre y me limpió. Y ahora me ha puesto un traje de justicia. Me quitó mi traje sucio de pecado y me puso un traje nuevo de justicia. En eso consiste el reino de Dios. Pero Él fue el que lo hizo, bro. Yo no lo hice. No es que dejando de comer yo me puse mi trajecito de justicia. No. No es que me porté bien y entonces ya me puse mi traje. No, bro. Tú y yo no. Era para ti y para mí era imposible vestirnos de la justicia. El que nos vistió de su justicia fue Cristo. Y en eso consiste el reino de Dios. Por eso aprendimos en Romanos, que estamos en Romanos 14, ya estamos a punto de terminar. ¿Te acuerdas que te dije que te iba a spoilear el nuevo libro que íbamos a ver? Si no se me olvida, al final te digo cuál es el libro que sigue. O si no me acuerdan, ya, hasta que sea, ¿va? Pero estamos viendo Romanos, y en Romanos la base era que el Señor nos ha salvado por gracia, por medio de la fe. Es gracia, bro, inmerecida. No tuvimos que hacer tú y yo nada. Así que el reino de Dios no consiste en que tú comas o dejes de comer, o en que tú hagas o dejes de hacer. El reino de Dios consistió en su justicia que Él hizo, que Él quiso, y tú y yo no tuvimos nada que hacer, bro. Porque estábamos muertos, y un muerto ya no puede hacer nada en nuestros delitos y pecados. Ya estábamos ahí, cadáveres, y llegó el Señor con su justicia y nos resucitó y nos dio vida estando muertos. En eso consiste el reino de Dios, en justicia, paz. ¿Qué es la paz? La reconciliación con Él. Y dice también Corintios, 2 Corintios capítulo 5, que Él nos reconcilió consigo mismo. Ni siquiera nos reconciliamos tú y yo con Él. Él nos reconcilió consigo mismo. Precisamente en este acto nos reconcilió consigo mismo. En eso consiste el reino de Dios. Si te das cuenta, el reino de Dios, ni siquiera entramos tú y yo en poder alcanzar el reino de Dios. El reino de Dios lo hizo todo Él. Todo Él. Él se encargó. No estaba en nuestras manos. ¿Ok? Y en eso consiste, en su justicia, en su reconciliación, paz y en el gozo del Espíritu Santo. En eso consiste. No consiste en que yo coma, no coma, haga, no haga, en mis obras. En eso no consiste el reino de Dios. Por eso este pasaje está precisamente, y el Señor lo escogió así, ponerlo exactamente aquí en la comida y en la bebida. El reino de Dios no consiste en eso, bro. Son cosas no esenciales. Déjate de pelear con tu hermano, deja de juzgar, deja de menospreciar, deja de todas estas cosas, de tener este pleito unos con otros, porque en eso ni siquiera consiste el reino de Dios. Eso es tan irrelevante que no tiene nada que ver el reino de Dios con eso, ¿ok? Y luego continúa diciendo, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Lo que nosotros tenemos que hacer es lo que contribuye a la paz, a que tu hermano se reconcilie con Cristo. Tú y yo somos procuradores de justicia. Has visto que en nuestro México hay ciertos puestos políticos y por ahí dentro de un puesto político está el procurador de justicia. Y tú y yo podemos decir, wow, el procurador de justicia. Bueno, pues te tengo una noticia. Tú y yo somos procuradores de justicia, pero de la justicia del reino. Así que lo que nosotros debemos procurar es que mi hermano pueda llegar a los pies de Cristo, sea justificado y no ponerle tropiezo con mis ideas o con mi madurez que yo puedo llegar a tener y le pongo tropiezo y entonces tropieza y deja de alcanzar la gracia y deja de alcanzar la justicia. Por eso aquí dice, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias. Otra vez, todas las cosas a la verdad son limpias. Pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada que tu hermano. Fíjate, bueno es no comer carne ni beber vino, pero no está diciendo que no lo comas o que no lo comas, porque ya vimos que eso no tiene nada que ver.
sino lo que va a decir, ni nada que a tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. Lo importante es que cada vez que tú y yo caminamos en la palabra, cuides en que lo que tú hagas, tus actitudes, tus opiniones que expresas, tu forma cuando hablas o lo que sea, cuides estas tres cosas: que no hagas tropezar a tu hermano, que no lo ofendas con tus comentarios y que no lo debilites. Cuida eso, bro. Eso es lo verdaderamente importante. Y Pablo va a ser radical aquí y va a decir, ¿tienes tu fe? O sea, ahorita ya tienes tu fe que el ídolo no es nada y que tú puedes comer, está bien, pero tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Apruebas esto, pero te condenas cuando eres tropiezo, cuando ofendes con tus comentarios, porque a veces hacemos comentarios muy hirientes, bro. Y a veces decimos, no, es que ese hermanito es nuevecito, es nuevo, o sea, no sabe. Y hacemos comentarios hirientes, otras cosas, ¿no?, que a lo mejor Dios está poniendo en tu mente. Pero el que duda sobre lo que come, es condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Ese es el último versículo. Fíjate bien, ya estamos terminando. Pero el que duda sobre lo que hace, ¿no?, sobre lo que come, es condenado porque no lo hace con fe. Todo lo que no proviene de fe es pecado. En otras palabras, si tú llegas a dudar de que si algo está bien o está mal y lo haces, es pecado, aunque no esté mal. Puede ser que no esté mal que comas, porque ya vimos que lo que comes te entra a la panza y te sale, ya. Pero a lo mejor tu conciencia te dice, es que no estoy seguro porque, y lo comes, es pecado. Es lo que está diciendo aquí. Te pongo un ejemplo muy rápido y con eso terminamos. Decía un hermano que una vez se le acercó un joven, creo, sí, unos jóvenes, y le dijeron, hermano, ¿es pecado bailar? Y entonces pues él se quedó así y le dijo, sí, brother. Y entonces se quedaron los chavos así sacados de onda, ¿no? ¿Por qué? Pues porque dudas. Porque si no dudaras, si estuvieras bien seguro, no me hubieras preguntado si es pecado o no es pecado, bro. Así que como estás dudando, no lo tienes bien claro, pues sí es pecado. ¿Me entiendes? Sí es pecado. Cualquier cosa que tú hagas dudando es pecado. ¿Ok? Y hablando acerca del baile, ya, para cerrar con esto, ¿qué piensas, bro? ¿Será pecado bailar o no será pecado bailar? Y aquí hay opiniones divididas, ¿no? Se oye como un murmullo. Y alguno otro por acá va a decir, y a mí me gusta, no, bro, ese es el mejor. Pero te doy mi opinión. ¿Quieres que te dé mi opinión? Mira, te doy mi opinión. Yo creo que toda la música es de Dios, ¿ok? Y la Biblia nos habla acerca de bailes. El rey David bailaba en la presencia del Señor, y dice la Biblia que el Señor ha cambiado nuestro lamento en baile, ¿ok? Y si una pareja, un esposo con su esposa baila, ¿tiene algo de malo? Pero ahora te pongo otro ejemplo, porque la Biblia nos habla acerca de bailes, pero hay de bailes a bailes. ¿Te acuerdas del baile que hizo la hija de Herodías, la mujer de Herodes? Bueno, que ni era su mujer. ¿Te acuerdas del baile que hizo? Y Herodes estaba todo borracho y la chica se puso a bailarle ahí. Entonces dices tú, brother, ¿ese baile será de Dios? Un baile así todo sensual. Hay de bailes a bailes. Entonces, no es que el baile sea malo, pero debemos aprender a discernir, ¿no? Y la palabra de Dios te va a ir enseñando a cómo discernir, y las cosas a veces, cuando ya te expones a la palabra, a veces empiezan a ser un poquito más claras para saber, brother, esto no me lleva bien. Pero si lo dudas, por eso el último versículo dice, pero si dudas, bro, mejor no lo hagas. No estás seguro, mejor no lo hagas, porque el que hace algo dudando, peca. ¿Sale? Con eso terminamos. Vamos a orar y nos despedimos con una alabanza.